Cuba, 1967. Un grupo de talentosos jóvenes se juntan para crear la Orquesta Cubana de Música Moderna. Pero lo que los reúne no es precisamente su amor a la música, sino un importante encargo del Consejo Nacional de Cultura, que en medio de la revolución plantea esta iniciativa como un intento de contrarrestar la influencia foránea. Dejémoslo en que en su criterio artistas como los Beatles y Nat King Cole tenían demasiada popularidad en la isla. Se necesitaba que, incluso tomando en cuenta los sonidos del extranjero, como el jazz y el rock, de alguna manera se exaltaran los sonidos del país. Quienes tienen la tarea son realmente más que jóvenes talentosos, son varios de los mejores músicos del momento. Un puñado de virtuosos que ahora tienen la posibilidad de divertirse a punta de improvisar e innovar en toques que, por cierto, estaban repletos de gente. Pero solo es cuestión de tiempo para que muchos de sus integrantes se aburran y empiecen a tomar nuevos y propios caminos. Así, de pronto, surge en 1972 un disco sumamente experimental para el momento y que pasa casi completamente desapercibido. Un disco que hoy en día es una de esas raras joyas en las colecciones de algunos melómanos. Hablo de este, Jazz Patá, publicado por Chucho Valdés, Carlos del Puerto y Oscar Valdés. En la lista de canciones destaca una que presagia la creación de una de las bandas más importantes de la historia latinoamericana, Irakere. No solo por su nombre, en aquella grabación pasaba algo maravilloso. Era la primera vez que se utilizaban los tambores batá en una grabación comercial, al menos en formato jazz. Este es un instrumento que se utilizaba primordialmente con fines religiosos en la cultura yoruba, localizada en Nigeria, y en la santería en Cuba. Así suena. Y esto hicieron Chucho y sus compañeros, especialmente Oscar Valdés como percusionista del trío. Aquella fusión hermosa sería una presencia constante y esencial para lo que sería luego el grupo Irakere, que muy poco tiempo después es creado oficialmente por Chucho. El objetivo era claro. Debía reunir a músicos de excelencia capaces de buscar una sonoridad diferente y bailable a partir básicamente de tres cosas. 1. Del uso de la percusión folclórica afrocubana. 2. De su fusión con el jazz, el rock y el funk. Y 3. De los ritmos populares cubanos. Pero había algo que también le había enseñado el disco Jazz Patá, un problema que se debía afrontar. Y es que cada vez más, para las autoridades del país, el jazz era considerado música imperialista que interfería con los intereses del nuevo gobierno. Así que había que surfearlo un poco. No, nosotros queremos que tú vengas. Lo único que tienes que hacer, por favor, no menciones la palabra jazz aquí. Y, oye, pero si eso es lo que toco yo, es jazz. Ellos, tú tocas lo que te dé la gana, esta gente son unos burros, ellos no van a saber lo que están tocando. Le decíamos a Paquito, mira, tú tocas Charlie Parker y toda esta gente, a Coltrane, lo y que nosotros le metemos los batapos. Nosotros le ponemos Y así, poco a poco, Irakere fue creciendo en integrantes y se fue haciendo su camino, agregando también otros instrumentos relegados en ese momento como los tambores arará, yuca, bacúa y, por supuesto, maracas, claves, cencerros, bongos, una larga lista de elementos que no solo le dieron el toque de originalidad al grupo, sino que le dieron un sabor inconfundible a la rítmica cubana. Aquello contrastado, o más bien mezclado con la música popular bailable y el jazz, resultaba en una música maravillosa, fresca y eventualmente internacional. En 1974, mientras Celia y Johnny Pacheco publican Celia y Johnny, o mientras Funny All Stars publica Latin Soul Rock, en Cuba nace el primer gran éxito de Irakere, Bacalao con pan. Oficialmente, Irakere empezaba a hacer lo que fue durante los años siguientes con cada vez más fuerza. El líder de un proceso de renovación de la música caribeña que marcaría un antes y un después en el jazz. Sobre todo cuando hablamos de Latin Jazz y salsa. Poco tiempo después, su presencia se hizo obligatoria en los eventos del jazz mundial. Todo eso llama la atención de CBS, que edita un álbum de 5 temas. Entre ellos, la que es, en mi opinión, la consagración del grupo. La grabación que realmente lo cambió todo. Me refiero a Misa Negra, 17 minutos y medio de pura genialidad. Pudiera hablarte y hablarte de ella, pero sería un desperdicio. Más hago invitándote a escucharla. Debido a la humildad de los integrantes de Irakere, vas a escuchar cosas como que solo estaban intentando escapar de la censura, o que solo querían hacer música bailable, o que realmente Irakere no es algo novedoso. Pero Irakere va mucho más allá de eso. Lo que crearon es la fusión perfecta entre lo afrocubano, el jazz, lo clásico y con una altísima calidad interpretativa y un estudio profundo por parte de sus integrantes. Irakere es un grupo que se atrevió a todo y que ganó el respeto del mundo, pero que realmente no ha sido ponderado como se lo merece. Es realmente impresionante que a pesar de la coyuntura política, económica y social de Cuba exporte tantos grandes músicos. La lista es larga, pero no tengo dudas en decir que Irakere es mi favorito.